Buenas tardes, soy Fernando Rodríguez, estamos en Radio Cómplices y, como no, bienvenidos a Desde el Palco, un programa donde las entrevistas intentamos para aprender y sobre todo para dar luz al mundo de la tauromaquia. Y hoy tenemos varios invitados, uno de ellos va a ser el primero, se llama Don Lope Morales Arias, historia viva, no solamente como catedrático, como persona influyente y además conocedor del mundo del toro y de la tauromaquia. Así que vamos a recibirlo. Buenas tardes, Don Lope. Buenas tardes, Fernando. Bueno, lo primero, gracias por estar en Radio Cómplices y estar aquí en este programa. Pues vamos, muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Me parece que tengo que felicitaros porque este tipo de iniciativas pues son precisamente lo que necesitamos, lo que necesita la fiesta de los toros y aquellos que queremos que esto siga vivo y la gente siga pudiendo entender de lo que va, ¿no? Vamos a intentar, como digo, saber y aprender, porque lo primero, ¿quién es Lope Morales Arias? Para que así cojamos un poco el hilo. Bueno, López ha dicho antes catedrático, no soy catedrático, mucho menos, soy un funcionario de la Administración General del Estado. Pero a lo largo de mi vida, pues sí es verdad que desde pequeño, desde mi padre, lo recibí, pues yo recibí la afición, lo cual no quiere decir que la afición no se pueda coger después. Tengo amigos que se han hecho aficionados con muchos años, ¿no? Y eso a lo mejor es lo que hay que demostrar. Pero toda la vida, desde pequeño, he vivido con gente que le han gustado los toros. He vivido en un pueblo pequeño, en la provincia de Jaén, un pueblo de Segura de la Sierra, donde la fiesta de los toros, no como en las capitales, en los pueblos pequeños, cuando hay fiestas de toros, es que no hay fiesta que se pueda entender sin toros, ¿no? Los toros son el elemento principal de cualquier fiesta de cualquier pueblo de España, ¿no? De la España profunda, ¿no? Y entonces eso es lo que vivía yo. Incluso en mi juventud, en mi niñez, lo más normal era que los niños quisiéramos ser toreros, ¿no? Entonces en aquellos tiempos se quería ser cura, torero o militar. Curiosamente, profesiones que hoy día, pues bueno, parece que no es tan como entonces, ¿no? Pero vamos, yo entiendo que esos son ciclos y que se hace. Pero el torero era la figura por excelencia, ¿no? Entonces yo quería ser torero. Luego con el tiempo, pues evidentemente no, cada uno va evolucionando y luego vas aprendiendo. Siempre he sido alguien que me ha interesado mucho por estudiar y por conocer. Entonces he intentado entender la fiesta, ¿no? Estudiar mucho, pero sobre todo comprender los conceptos, y como me ha gustado tanto, pues me he dedicado todo lo que he podido a enseñárselo a los que tengo alrededor. Pues he creado, pues bueno, he hecho un poco de todo. He hecho desde programas de radio, pues he sido alcalde también de un pueblo, como veas, de Segura, donde se sueltan la friolera de casi 100 reses en las famosas fiestas de San Marcos, que es un festejo popular, sin duda el de más valor antropológico de toda España. De ahí se aprende mucho, ahí se aprende mucho del sentido de la fiesta de los toros, ¿no? Del origen, de lo popular. Y ahí pues he aprendido también, he aprendido de la gente. Allí hice un taller infantil de tauromaquia para los niños, con el tiempo me vine a vivir a Jaén. Ahora en Jaén hemos conseguido en la Universidad Internacional, en la UNIA, la Universidad Internacional de Andalucía, en Baeza, hacer un curso de tauromaquia que codirigimos el maestro Luis Francisco Astra y yo, y que este año ya íbamos a tener la tercera edición, que creo que se va a poder hacer. En fin, intentando llevar los toros a los ámbitos que hay que llevar, a la escuela, a la universidad, a los medios de comunicación, y llevarlos con un mensaje pues no solo de la actualidad, ¿no? Sino de didáctico y ilusionante, ¿no? Pero un poco, por decirte en general, taurinamente, pues eso es lo que sigo, ¿no? O lo que hago. Bueno, sí, tenemos una federación taurina en Jaén. En principio hemos conseguido agrupar, porque Jaén es una provincia taurina por excelencia, ¿no? Tanto en dehesas como en hierros de ganadería, seguramente de las tres que más tienen, como en
como en plazas de toros permanentes, tiene 27 plazas de toros permanentes, algunas de un valor extraordinario, ¿no? Plazas emblemáticas como Linares o Plaza Villanueva del Arzobispo, Úbeda, Baeza, sí. Tenemos sobre todo una gran variedad y diversidad, como has dicho, de festejos tradicionales. Jaén tiene una personalidad especial, ¿no? Este territorio en el tema taurino. Y aquí hicimos pues las 27 peñas taurinas, círculos taurinos, club taurinos, conseguimos agruparlos y creamos la Federación Taurina de Jaén, que yo creo, lo digo con satisfacción, que es de las más activas que hay en toda España. Además de todo lo que sabe, de peñas, de asociaciones, la cultura del toro y la tauromaquia, usted también conoce. No solamente es la influencia del toro en las calles, sino en la cultura, en la música, en el cine, en los libros. Ha sido consciente de ello, incluso ahora, en estas fechas que tanto se critica. Claro, en estas fechas son precisamente cuando más se podría aprovechar, fíjate, para enseñar el toro, ya que no podemos tener toros, desgraciadamente, por esta desgracia también que estamos teniendo todos. Yo creo que se podría aprovechar para enseñar el campo. Lo hablaba el otro día con el maestro Esplá, pero claro, para que llegue a las televisiones de ámbito nacional, que lo pueda ver la gente, que se ponga en valor de verdad cómo se cría un toro bravo, cuáles son las operaciones que se hacen en un tentadero, la importancia que tiene todo eso, el valor medioambiental, el valor ecológico, y efectivamente, tal y como estás diciendo, el valor cultural, es decir, el toro. Fíjate que el título que pusimos al curso al que invito a todo el que quiera venir, ya va a ser a finales de septiembre, ya se anunciará, se anuncia en las páginas de la Universidad Internacional de Andalucía, la sede Antonio Machado de Baeza, componentes extraordinarios, ¿no? Sobre temas, pues fíjate, el título del curso es muy significativo, es el toro bravo en el origen, la evolución y la conservación del patrimonio natural y del patrimonio cultural. Es decir, que no hablamos solo del valor medioambiental, que no es poco, y agrícola y ganadero, sino del valor cultural de los toros como fuente de creación artística para las otras disciplinas artísticas, la literatura, la pintura, el flamenco, la poesía. Es riquísimo todo eso, y perderse eso es, para un español, no tiene sentido. Aunque uno no vaya a los toros, solo con meterse en los libros, leer poesía de todo, o escuchar música, en fin, hay un amplio valor, hay una amplia riqueza cultural, ¿no? No voy a citar ahora a Lorca, a Alberti, a Miguel Hernández, el poeta, a Goya, a Picasso en la pintura, en fin, y tremendo, sería larguísimo hablar de filósofos como Ortega y Gasset, es muy largo, ¿no? Entonces todo eso también forma parte de la tauromaquia, no lo que ocurre en un coso cerrado, previo pago de entrada y con toreros profesionales. La tauromaquia va mucho más allá que todo eso, sí. Y eso intentamos hacerlo y explicarlo. Nosotros el día 27, el 28, jueves, tenemos a las 10 de la noche con Alberto de Jesús Rodríguez. Vamos a tener además aquí un estudio de la tauromaquia desde, no sé si son 3.000 o 5.000 años antes de Cristo hasta nuestros días. Pues sí, muy interesante. Alberto de Miguel, el que conozco personalmente y nos llevamos muy bien, hace que no lo veo, pero nos conocemos bien, se ha estudiado ese tema, como nosotros también lo hemos estudiado aquí, efectivamente, sobre todo investigando en el origen del rito del toro de San Marcos, ¿no? Transponiéndonos a los egipcios y a esa época, que supongo que hablará él también de eso, ¿no? De todas las civilizaciones que empezaron con el toro, desde Creta, en fin, y todo lo que es, porque el toro al fin y al cabo es el rey, el dios del Mediterráneo, ¿no? El toro. Todos los dioses antiguamente se adoraban o se representaban, que es lo que hacían los egipcios, en forma de dios, en forma de toro. Apis tenía forma de toro, ¿no? Y así, y luego con el tiempo el toro pues ha seguido teniendo ese carácter mítico religioso, y lo que vemos en la plaza de alguna manera es un sacrificio, ¿no? Que hace alguien
el toro, recuerdo de un hermano mío que me habla mucho también de estos temas filosóficos, que el toro no se le mata, al toro se le sacrifica, porque solo se sacrifica lo que es sagrado. La palabra sacrificio viene de ahí, de sagrado, ¿no? Entonces, seguro que Alberto os va a dar, creo que ha dado conferencias muy interesantes al respecto y está muy puesto en la materia y os va a ilustrar mucho, sí. Y usted también en ese curso, háblenos un poquillo, porque ha estado nombrando un poquito por encima más o menos lo que es el mundo de la tauromaquia, pero en el curso ese, ¿qué es lo que se va a impartir? Para que tengamos una idea de lo que se va a dar en esa universidad, y además creo que es la primera vez que se va a hacer. No, es la tercera. No, hicimos ya la primera edición, y ha habido varios intentos, porque desgraciadamente, si hay el tema de los toros, el tema taurino se está maltratando mucho desde todas partes y el sector tampoco ha sabido defenderse durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, las propias, en sitios donde había que defenderse, o sea, se han preocupado poco el sector de estos aspectos culturales, ¿no?, de la fiesta de los toros. Y claro, ahora cuando hemos querido llegar a las universidades a decir, oiga, que venimos a hacer un curso sobre temática taurina, la gente te recibe con la uña. Bueno, todos, pero mañana tengo una manifestación aquí, si me trae tema de toros. Claro, no hemos dormido mucho, ¿eh? Y ahora pues ha costado, pero al final lo hemos conseguido en esta universidad. Evidentemente no vamos a hacer ni apología de la corrida, ni hacer entrar en el debate de toros sí, toros no ese es el tema. No, de eso que estamos hablando, de esa importancia cultural o medioambiental. Pues por ejemplo, el año que viene seguimos en la misma línea, en las dos líneas, la línea medioambiental, en que el año pasado vinieron el profesor Turroy y el profesor Buxadé, catedrático, uno de la Universidad Pública de Navarra y el otro de la Universidad Politécnica de Madrid, ingenieros agrónomos, que hablaron de la importancia de la dehesa, ¿no?, y de la importancia del toro bravo también para la otra especie. A la vez tuvimos a Carlos Marzal, Premio Nacional de Poesía, que nos habló de la poesía de los toros. Pues tuvimos al pintor Nicolás de Maya, que es un creador extraordinario, al propio Luis Francisco Esplá, que nos habló de los terrenos del toro, una conferencia magnífica, ¿no?, de cómo el toro se mueve en la plaza, de las querencias, los terrenos, de ese juego de voluntades del toro cuando sale, si es más manso, si es más bravo. Eso es explicado con gráficos, con dibujos, pues tenemos, pues esa es la línea que seguimos. Este año vamos a ir también más en el tema de la comunicación, ¿eh? Este año tenemos gente como Rubén Amón, como Fernando Fernández Román, en fin, estamos rematando ahora algunos más, porque ahora rematando más me refiero por completar mesas, porque como no hay retransmisiones de corridas y quizá podamos hacer todavía, buscar más gente, ¿no?, y más temas, pero fundamentalmente también va a estar un poco de política y toros, en filosofía y toros, en fin, pues toda esta temática, ¿no? Pero vamos a hacer una mesa redonda, ya que los toreros no torean, pero seguramente haremos una mesa redonda con toreros en activo, que no que la coordinará el propio. Pero ya te digo que eso lo tenemos todavía, como está la cosa como está, que las fechas no son fijos nada, ¿no? Como ya tenemos el virus puñetero, ¿no?, que nos tiene todos en vilo, ¿no?, y desgraciadamente a otros ya los tiene bajo tierra, ¿no? Pues desgracia, pues vamos a ver si esto mejora y podemos ver las cosas más claras, ¿no? En Remedios manda un saludo, dice: buenas tardes. Dice: saludos, Carlos. Dice: soy de Tierra de Toros, aficionada que ama el mundo del toro. Mi defensa está al lado del toro, por supuesto, porque por todo lo que genera, empleo, riqueza, en todos los sentidos, incluso el ecosistema, como dice usted. ¿Cree usted que se ha cruzado la raya perdiendo el respeto a la cultura taurina gratuitamente? Pues mire, Los Remedios, tuve ocasión de hablar el otro día y vi como la pasión que tiene por los toros. Está claro, que esto es una cosa, los toros es una cosa de pasión, es una cosa de emoción, cuando se pierde la emoción es lo malo. Si creo que se ha perdido el respeto, sí, bueno, se ha perdido el respeto,
por parte de unos sectores, si me refiere, más que perderse el respeto, se ha ido dejando en el olvido. No nos hemos ido preocupando de la importancia cultural, ética, moral incluso, medioambiental de todo tipo, antropológica, del mundo de los toros. Y el mundo profesional, el negocio taurino, dicho así, se ha preocupado mucho, sí, de la plaza, de las corridas, de tal, que está bien, lógicamente, es la base y es lo más importante, es el espectáculo más perfecto, pero eso había que haberlo acompañado de otras actuaciones. La gente se tiene que preocupar más de la imagen desde la propia fiesta. Claro, eso también, cuando la fiesta está, cuando te ven débil, porque estás débil, porque ya no sales en la tele, porque ya la gente no te conoce, pues entonces es más fácil que aprovechen los enemigos. Y los enemigos de la fiesta se han juntado esta vez, no sé si es lo que me pregunta Milagros, se han juntado esta vez con otra cosa. Es decir, esto no es nuevo ni va solo. Es decir, esto viene también junto a una corriente nueva, moral, nueva, animalista, que trata de igualar a los seres humanos con los animales, con lo cual no es que eleve el nivel de los animales, sino que lo que hace es rebajar el nivel humano de los propios humanos, ¿no? O sea, es deshumanizar. Y yo creo que es una campaña, y así lo he dicho más de una vez, como de descaste. Eso es gente que en realidad no van a por los toros, creo yo, van a por la casta. Yo recuerdo, esto empezó hace 5 o 10 años, con el tema de Cataluña, todos lo que estamos a oír, y sabemos todos que más que un tema antitaurino era un tema político, era un tema, y lo sigue siendo, era un tema de ir contra una manera de entender la vida, que es lo que representan los toros. Lo que se representa en la corrida es esa forma de entender la vida de los propios españoles, que tenemos nuestro propio carácter, nuestra propia bravura, por así decirlo, nuestro genio, que es reconocido, y que hay gente, bueno, pues a lo mejor en el nuevo orden global, mundial, que se pretende, pues le estorba un poco ese carácter, ¿no? Entonces van a por esa manera de entender la vida y van a colgarnos, o quieren colgarnos el cencerro de la mansedumbre a todos para poder, entre otras cosas, dominarnos sin tener que hacernos la lidia correspondiente. Ese es un problema más profundo que un enfrentamiento así, toros sí, toros no, el sufrimiento del animal o no. No, es un problema filosófico y moral muy fuerte. Por lo tanto, si le tengo que decir a Remedio que sí, claro que se ha perdido el respeto, pero además se han perdido, lo que es peor, las formas, porque que haya antitaurinos es normal, además es hasta bueno. Fíjate que los antitaurinos de antes, a los antitaurinos de antiguos, de hace 500 años, los que quisieron prohibir los toros con los papas, que escribían al papa para que los prohibiera, los monjes, eran porque aquello les parecía mal. Nos hicieron un favor, y es que investigaron mucho antes de denunciar lo que era la fiesta de los toros, lo que pasaban los toros y tal, investigaban y contaban qué es lo que les pasaba. Y gracias a ellos sabemos nosotros ahora cómo se corrían los toros hace 500 años, ¿no? Es decir, pero incluso Eugenio Noel, que era un escritor romántico de primero del siglo XX, era un antitaurino acérrimo, pero asistía a las plazas de toros. En una ocasión hasta Rafael del Gallo les brindó un toro. Es decir, y sabía mucho de toros. Es decir, para criticar la fiesta la estudiaban. Lo de ahora no, el antitaurinismo de ahora ha perdido la forma y ha perdido el respeto, efectivamente. Ha perdido el respeto totalmente, porque ni le interesa saber, ni le interesa conocer, solo es el no por el no, y además violentos, además violentos, pintándose de sangre y con unas manifestaciones, pues totalmente llamando criminales a la gente, en fin, algo bastante desagradable. ¿Sí, Fernando? Sí, estoy aquí. Estaba pensando, cuando ha comentado que es bueno que haya antitaurinos, pero
lo que me parece a mí que se ha perdido en ese sentido es el taurino. No ha sabido defender a la hora de decir el respeto se tiene que tener por ambas partes. No se ha pedido de forma judicial, de forma de alejamiento, de forma de crítica en televisión, en radio, en prensa, mientras que esos antitaurinos se han sabido exigir en televisión su espacio, se han sabido amoldarse a las nuevas redes sociales y la forma de enjuiciar. ¿Cree que en ese sentido el taurino ha estado un poquito torpe, igual que en vez de defender solamente los 20 últimos minutos de gloria del toro, haber empezado mostrando esas fincas, ese ecosistema, ese mimo, que también ha sido un fallo, yo creo? Sin lugar a dudas, llevas toda la razón. Ese es el fallo principal, eso, y lo que te hablaba antes de todo ese componente cultural, de toda esa riqueza cultural que hay alrededor de la tauromaquia. Es difícil que alguien no entienda a los toros si se lee las poesías de Federico García Lorca, los poemas de Miguel Hernández, como el toro he nacido para el luto y el dolor, ahí, y claro, pues, evidentemente no se ha hecho. Ahí, aparte de lo que hay que decirlo, hay una incultura taurina dentro del sector y dentro de los llamados taurinos, digo taurinos entre comillas, el taurino que ahora nos llamamos taurino, que a mí me gusta relativamente, es verdad que somos taurinos porque somos aficionados, pero la palabra taurino para los aficionados a los toros siempre se llamaba al taurino entre comillas, que era el que formaba parte del espectáculo, Los taurinos era pues la gente del toro, pero no el aficionado, que aunque estemos cerca y nos guste, el aficionado tiene que estar en otro sitio, el aficionado tiene que guardar la distancia. Pues ahora en la defensa también de la fiesta de los toros, desgraciadamente muchas veces el aficionado ahora, y hace años, está haciendo lo que tenía que hacer el sector, el negocio taurino. De hecho, el propio Luis Francisco Esplán, maestro, dice, este es una frase genial, como casi todas las suyas, ¿no? Dice, este es el único negocio donde son los clientes, la empresa donde son los clientes los que más se preocupan del negocio, verdad. La actividad que hacen las peñas en toda España, la actividad que hay en las redes sociales hoy día por parte hay esa respuesta que tú estabas diciendo, que efectivamente se ha producido esa debilidad, esa falta de respuesta, y han estado mucho mejor organizados los antitaurinos en ese sentido. La respuesta de los aficionados, hay un movimiento en redes sociales que está funcionando. Independientemente, es bueno que haya Fundación del Toro de Lidia, federaciones que nos agrupamos, todo eso está muy bien, pero el aficionado, pero juntos todos, pero no revueltos, porque hay intereses distintos, y aquí cada uno tiene sus responsabilidades específicas en por qué hemos llegado a donde hemos llegado, ¿no? Y luego, por supuesto, tenemos que ir y exigir a nuestros representantes políticos, no ir a rogar ni a exigir, sencillamente hay que saber hacerlo también, hay que hacerlo. Nosotros lo hacemos a nivel provincial, y cada día no había casi un cierto rechazo, y mira, pues estamos entrando un poco a la universidad, estamos entrando en la Diputación, nos ayudan a hacer eso, estamos haciendo un hermanamiento taurino con el sur de Francia, de acuerdo con la Diputación. Cuando se llevan las cosas por su camino, es difícil que te digan que no, entre otras cosas, porque los poderes públicos tienen la obligación de defender la fiesta de toros. No quiero ofender a nadie con esto, todo lo contrario, pero es que la mejor forma de avanzar es reconocer y hacer un examen de conciencia de qué es lo que se ha hecho mal. Y efectivamente, pues tengo que decir que tal y como me preguntas, el sector taurino y todo el mundo del toro, pues no ha hecho lo que tenía que hacer, ni le ha dado la importancia a eso, ni ha vendido bien lo que era, y sí, ahora pues rápidamente pues queremos hacer unas campañas globales, lo cual también tiene su... porque claro, la defensa de la fiesta de los toros no puede ser global, está bien, ¿no? Hacer una defensa global conjunto, pero es que es tan rica que se perderían muchos matices. Es decir, es que en cada pueblo hay una tauromaquia, hay una manera de celebrar los toros. Cada ciudad
tiene su propia sensibilidad de cómo ver una corrida de toros, tiene sus gustos, unos son más toristas, otros más toreristas. La fiesta, la diferencia entre fiesta y espectáculo es también la participación popular, eso es fundamental, y se ha dejado muchas veces al aficionado fuera, ¿no? En ese tema, pues tenemos ejemplos en Francia, por ejemplo, en lo que se refiere a las instituciones, cómo han funcionado y cómo se han organizado y cómo hay participación de los aficionados en el desarrollo de la fiesta, pues es un ejemplo, desgraciadamente, que nos han dado, ¿eh? En Francia se declararon los toros Patrimonio Cultural Inmaterial en el 2011, pero no digo 2012, un año, 2 años antes que en España. Es decir, con lo cual, o sea que en Francia tienen muy claro, por ejemplo, que los toros están prohibidos, ¿eh? En Francia los toros están prohibidos en todo el territorio francés, excepto, o sea, están absolutamente prohibidos en todo el territorio francés, excepto en donde son tradición y están reconocidos como tradición, y entonces no es que estén prohibidos, es que están absolutamente protegidos. Es decir, tenemos que hacer examen de conciencia y ir todos juntos, sí, pero ojo, el ir juntos no puede ocultar la responsabilidad ni las cosas que se han hecho mal. A eso me refiero, que aquí en España, yo me acuerdo, la primera que visité una finca fue Cebada Gago en Cádiz, y me acuerdo que fue de las primeras que abrían al público, y yo decía, ¿por qué no se enseña esto? Ese folclore, esa mezcla de saber, de tradición, en vez de enseñar solamente lo que estaba quejándose ya en aquel momento, en el año creo que era 2003, 2004, cuando fui, y no entendía por qué ahora en el 2020 se sigue intentando defender a través de los últimos minutos, en vez de darle pie a todo lo que hay delante, que es empresas, trabajadores, aficionados, gente que esto lo vive como un arte, como una cultura, en vez de enseñar solamente lo último. Pues sí, efectivamente, es que esto es lo último, es la última, efectivamente, es lo más grande, todo se hace para ese fin, ¿no? Pero evidentemente, si tú quieres que la gente entienda esas 2 horas de una corrida, necesita, los toros no es una cosa tan sencilla como el fútbol, que sabe que si entra la pelota es gol. Los toros son una cosa que además no se analiza en grupo, ganamos o perdemos. Aquí no hay los de un equipo que ganan y los otros que pierden. Los toros es una cosa personal, es decir, los toros es un análisis íntimo, que luego se produce cuando llega un torero y produce esa emoción y hace esa faena soñada, ¿no? Y con valor y con arte, eso se transmite hacia arriba, hacia los sentidos, y nos pone a todos de acuerdo en esa comunión que es el clima, ¿no? Que es lo que todos soñamos, cuando todos nos ponemos de acuerdo, pero no porque lo hayamos decidido, sino que automáticamente eso que estamos viendo nos une a todos, ¿no? Cada uno, pues, esa grandeza, algo tienes que entender de lo que ahí pasa, ¿no? O alguien que tengas al lado que te lo explique, pero desgraciadamente se ha perdido una generación, porque ya los que nuestros padres, nuestros abuelos, a nosotros nos llevaban a los toros, desgraciadamente, esto sobre todo en las capitales, se ha ido perdiendo, la relación con el campo se ha ido también alejando, la gente no ve los animales, no se les enseña eso. Es verdad, cuando tú fuiste a una finca y ves, pero bueno, esto cómo no se ve, ¿no? O cómo no viene aquí la gente, a ver, cómo no los traen de la oreja. ¿Cómo los traen de la oreja? No cobrándoles una pasta gansa, ¿no? Que también está muy bien lo del turismo, pero hay que esforzarse más, hay que vender todo eso, porque al final eso es lo que defiende la fiesta, ¿no? Y todo este componente de riqueza, ¿no? Es que es la cultura, es que es a lo que voy. Me dice Remedios, el mundo del toro está al borde de la quiebra. La fiesta del toro es la cultura más culta de todas. Es de sobra sabido que si no se unen los taurinos de una manera que tengan fuerza, esto se puede llegar a acabar. No lo sé. Bien, pues también llegaron los... No lo sé, yo no soy muy pesimista, ¿eh? Yo no soy muy pesimista, fíjese, porque siempre lo he sido optimista. Cuando Felipe II, el Papa Pío V, quiso prohibir los toros,
fue el pueblo el que salió. Felipe II, aunque no le gustaban los toros, defendió los toros contra el Papa, lo que mandaban entonces los papas, porque sabía que eso estaba en la sangre de los españoles, era muy difícil, y lo defendió ante el Papa. Y los toros son muy antiguos, vienen de muchos siglos y milenios, ya lo explicará Alberto también en otras zonas de España. Entonces, los toros no sé por qué me has preguntado. Me has preguntado. Porque se dice que tal como está ahora mismo, de esa desunión... A ver, se habla de la unión entre los taurinos, pero después en realidad el torero tira por un lado, el banderillero por otro, el empresario por otro. Esa desunión es la que está haciendo que ahora mismo, dice Remedios, que se puede llegar a tumbar el mundo de la tauromaquia. Bueno, estoy de acuerdo con Remedios en que eso puede hacer mucho daño, la desunión, pero también en que, como es lo que te estaba diciendo, no soy pesimista en el sentido que al final, porque ojo, y también he oído yo decir a gente del toro, decir, esta unión, esto es el final, y si este es el último cartucho que tenemos, esta unión y esta... No, vamos a ver, a lo mejor no han estado en los pueblos, a lo mejor no conocen la España profunda, y yo te aseguro que la fiesta de los toros continuará. La fiesta de los toros continuará. Otra cosa es que a lo mejor estamos en una crisis que tendrá que reconvertirse, pero al final siempre ha sucedido. Te contaba lo de Felipe II, pero te cuento cuando llegó Felipe V, los Borbones prohibieron los toros, y que entonces lo hacían los caballeros, ¿no? Ayudados por gente de allí. Pues bueno, pues los caballeros dejaron de torear a caballo, y nació el toro a pie. Es decir, la tauromaquia, siempre que haya toros, y siempre que haya gente en España, la tauromaquia va a seguir. Otra cosa es que a lo mejor necesita cambiar, a lo mejor necesita también reestructurarse, es decir, a lo mejor si lo que quieren es salvar, o lo que queremos es salvar la fiesta de toros, tal y como está, algo hay que no está mal, y algo habría que hacer, algo hay que no está bien, y algo habría que reestructurar o reformar. El sistema está caduco, el sistema empresarial no se ha adecuado a los tiempos, las concesiones de las plazas, en los tiempos de la corrida, es decir, no, mira, hay dos, hemos hablado fundamentalmente de un enemigo de la fiesta antes, que es por lo que vosotros habéis nacido, que me parece genial, ¿no? Esta iniciativa, que es para vencer el desconocimiento, ¿no? Que es lo que has incidido tú mucho, el desconocimiento, que es el principal enemigo de la fiesta de todos. El desconocimiento, pero hay otro, que es el aburrimiento, porque tú puedes ir a una corrida, puede salir mala, puede salir buena, pero que te aburras una tarde y otra, que veas lo mismo, que veas esa desgana muchas veces, que tú lleves a tu hijo a los toros y te diga, bien, papá, ¿qué me trae? Me ha aburrido. Y claro, y piensa, oye, si me ha aburrido yo, ¿cómo se va a aburrir mi hijo? Esto hay que darle otro... ojo, esto lo han arreglado siempre los toreros y los toros, O sea, quien pone esto en órbita es un toro bravo que nos ponga allí la emoción que tiene que poner, y un tío que se la juegue y que tenga lo que tiene que tener, además del arte y la gracia personal que tenga, ¿no? Es que esto no tiene otro camino. Y luego, pues a lo mejor hay que reformar cosas, es verdad, los tiempos se alarga mucho, hay liturgias que no se pueden perder, pero a lo mejor hay cosas que hay que modificar. En fin, todo eso hay que renovarse, como siempre ha sucedido, y a lo mejor estamos en un tiempo que va a venir bien. No hay mal que por bien no venga, dicen, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en los que hay que darle soluciones a todo. Además, usted como persona, no solamente que da estos cursos, que sabe tanto de ello, creo que es una persona que tiene tantos contactos, que sabe escuchar y sabe comprender que ahora mismo es un momento que se está desaprovechando, porque ha habido un parón de 2 meses que se podía haber hecho mucho, se está llegando a ese fin del parón y yo creo que no se ha conseguido adelantar nada. ¿Usted cómo lo ve? Pues que te doy la razón. Ha habido un parón, todavía quedan un par de meses en el que se pueden hacer cosas. Todavía, en fin, de todas maneras los aficionados están haciendo, o sea, ese hervor ahí. Es falso esa imagen que se da de que somos muy pocos la gente que nos gustan los toros. Entonces, porque hay un sector, porque además nos estamos confundiendo, creyendo que somos los taurinos metiéndonos aquí todo en el... No, hay un sector grande que es el que llena las plazas, que no son aficionados a los toros, pero les gusta ir a los toros, y otro que ni les gusta ni les disgusta. Entonces, en esa gran masa de gente hay una posibilidad de captar aficionados
tremenda si se hace lo que se tiene que hacer. Y efectivamente, pues hombre, a mí me parece hasta inmoral que en los tiempos que hemos estado viviendo, muriendo gente, por la tarde tengamos que ver programas por la tarde y por la noche, ¿no? Programas en televisión, en esas televisiones, ¿no? Como los que vemos, ¿no? Me parece indecente, ¿no? Donde la miseria humana se hace patente, en fin, de manera más o menos refinada o escandalosa, ¿no? Donde las tertulias, los debates son de falta de respeto, de ofensa, y donde el ambiente que estamos viviendo, de verdad, no se parece. Si hay algún valor que existe en la Plaza de Toros, es precisamente ese, el respeto. Hoy pensaba, por ejemplo, ahora me preguntaba gente de celebrar fiestas de toros, hablaba con Sancho Dávila, el ganadero, de cuándo va a poder ser y tal. Y mira, yo estoy seguro que si a los toros, que en una plaza de toros no había ningún problema, porque conozco cómo funciona. En una plaza de toros, en Madrid hace falta 2 policías nada más, y no tienen que hacer nada. No tienen que hacer nada, nunca hay ningún problema. Entonces, aquí se dice que la gente tiene que ir con mascarilla, tiene que ponerse a baratar, se pone sin ningún problema. Y si los toreros tienen que ganar menos, la mitad o la tercera parte, porque no se puede ir a la parte, que cobren menos. Y si los empresarios menos, siempre hay que pensar en las posibilidades. Pero lo que dice es verdad, se ha perdido, pues se está perdiendo la oportunidad de enseñar eso que estabas diciendo, esa visita que tú hiciste en el campo, cómo se hace un tentadero, que esa mirada de la baja, esa búsqueda del ganadero, ese concepto de la bravura, por ejemplo, el toro si le han picado vuelve a ir, pero bueno, pues no es verdad que le hagan daño, no, qué coño cruel, aquí no hay nadie cruel, nosotros no vamos a ver al toro sufrir a una plaza, lo vamos a ver luchar, y además es un referente para nosotros de cómo luchamos en la vida. Pues todo eso, entiendo que además se tiene que hacer los debates que se hagan en televisión y que faltan, no tienen que ser siempre con él, pues siempre se busca el enfrentamiento, la bronca. No, un debate explicativo, ilustrativo, de decir, es que esto es así, de sentido común, de lenguaje taurino, por ejemplo. Si solo el argot taurino, nuestra forma de hablar impregnada de lenguaje taurino, es una riqueza impresionante. A mí me sirve de mucho para expresar cosas que tengo que expresar, ¿no? El argot taurino, en fin, que te voy a contar. Yo entiendo que sí, que de alguna manera hay que hacerlo, pero yo también veo que se despiertan iniciativas como la vuestra, y estamos aquí todos deseando de que salgan iniciativas de este tipo y que se corra la voz de la importancia que tenemos y de lo bien que podemos, de lo felices que nos pueden hacer los toros. A mí, desde que estoy con este programa, no paro de recibir, sobre todo, aprendizajes de valores, de respeto, de educación, pero hay una cosa que me está llamando mucho la atención, y es que estoy empezando a ver una luz, un futuro, una salida, pero no en la tauromaquia como la conocemos ahora, no en el mundo del toro como lo conocemos ahora, sino en la vuelta a esos pueblos que comentaron el otro día aquí, y que cuanto más hablan, más estoy viendo que es la verdad. Es volver a esa tradición del pueblo, de sacar, como ha dicho usted, esos toros a la calle, esa pasión que se creó y se cría en la calle, aunque llegue después al tendido. Pero hay que volver a ese principio para dar pie a que la gente vea algo más que lo que es el mensaje antitaurino, o el mensaje, como dice Remedios, de políticos como Iglesias, que está ahí hablando solamente por salir en la foto, sabiendo que son personas que no tienen derecho a estar ahí, no tienen más que simplemente una pasión, que es ganar dinero y estar en el poder, mientras que el mundo del toro creo que merece algo más, o así lo creo. Pues sí, totalmente de acuerdo. Además, yo soy un gran... Fíjate que yo me convertí a los festejos populares. Yo era un aficionado pues al convencional, al uso. Me gustaba dibujar, ya te dije que quería ser torero, ¿no? Mi montera, trajes de torero, me gustaba toda esa parafernalia. Pero cuando yo fui a vivir a Beas de Segura, que me fui por trabajo allí, del pueblo donde te dije que al final también estuve de alcalde, y allí en ese toro donde se celebra el rito del toro de San Marcos, al principio aquello no me gustaba, digo, pero bueno, esto es un toro ensogado ahí, obligado, esto, la verdad que te puede causar esa impresión de oye, esta gente, joder, macho, lo que hacen con el toro y tal, ¿no?
Pero claro, ahí puedes optar por dos cosas. Uno, rechazarlo de plano, que es lo que hacen los demás, ¿sí? Otro, decir, vamos a buscarle, ¿y esto por qué es? Y cuando empiezas a buscar por qué es eso, y por qué la gente lo vive con tanta pasión, y desde hace tantos siglos, y eso no ha desaparecido, y dices, aquí hay algo, ¿no? Claro que hay pues, toda una generación, toda una línea de cientos de generaciones que de padres a hijos se ha ido transmitiendo y que viene precisamente del respeto al toro y del cariño al toro, porque antes era el toro que ellos criaban para los campos y que luego lo celebraban en su fiesta, que no lo sacrificaban. Sí, hay una serie de circunstancias, pero es que hay una cosa fundamental en eso que me has planteado, es que la diferencia, y mira, de hecho, hubo la crisis del 2008-2010, si cogen los datos estadísticos de las corridas de toros y de las fiestas de toros, las corridas de toros descendieron una barbaridad, más de la mitad, ¿eh? O sea, de verdad que yo todavía no han levantado cabeza del toro, pero bueno, o sea, estaban levantando cabeza. Y en cambio los festejos populares no solo no descendieron, aumentaron. Es decir, el pueblo, cuando le falta, el pueblo siempre se agarra en la crisis a su referencia. Y la referencia de muchos pueblos de España, de muchísimos pueblos de España, de la España profunda, como te digo, son las fiestas de los toros. Y es el toro el elemento principal de todas sus liturgias y de sus fiestas. Esa forma de vivir, además totalmente respetuoso con el toro. Hombre, por supuesto, en todas partes se cuece nada, y claro que hay cafres en un sitio y en otro, como hay cafres en los toreros también a la hora de hacer algunas cosas, ¿no? En la plaza, y hay cafres en la calle y en la política y en fin, en 40.000 sitios, ¿no? Hay gente que hace lo que no debe, pero no es la norma, ni la gente hace sus fiestas de toros para eso. Lo que sí hay una diferencia entre el festejo popular y el festejo de las plazas, ¿no? Convencional, por así decirlo, es que el festejo popular, quien lo organiza es el propio pueblo. Esa es la diferencia. Quien participa, quien organiza la fiesta, directamente y a través y con la ayuda de sus instituciones, que para eso están, sus alcaldes y sus ayuntamientos, evidentemente. Pero es el pueblo, son las peñas, es la hermandad de San Marcos, o son los que... ¿Qué pasa? Que eso no decae porque es el pueblo que lo hace, pues lo hace como quiere, porque lo hace con transparencia, porque no hay negocio. Y fíjate qué curioso, que yo le llamo la paradoja sanmarquera esta. En vez de segura se pueden soltar unos 40 toros, aparte unas 100, pero unos 40 toros son 4 años o 5 auténticas corridas de toros se sueltan ahí, ¿no? La gente se gasta un dinero de su bolsillo para traer esos toros. Pues bien, los veterinarios, como es un festejo popular, al contrario que en una corrida de toros donde tienen que vigilar que el toro salga en puntas, sin afeitar, en el festejo popular tienen que vigilar que el toro se despunte y se afeite, ¿no? Bueno, pues se la ven fatal, pues la gente quiere a los toros en puntas, los toreros no. Eso... Hay cosas, la gente quiere emoción y busca la emoción. Y cuando se anuncia José Tomás o se anuncia ojo, que tenemos un plantel de toreros extraordinario, tenemos un plantel extraordinario, pero algo hay que todavía no llena las plazas, algunos más de los que lo deberían de llenar. Lo que pasa es que hay una comodidad dentro del mundo del toreo, no del aficionado, sino del toreo. Se ha hecho unos carteles, y lo digo desde la ignorancia y lo que voy aprendiendo, se ha hecho unos carteles cómodos para el toreo, se ha hecho unos carteles cómodos para el empresario porque así no se la juega, se ha hecho unos carteles cómodos para conseguir ese público, pero no se ha hecho nada por reivindicar el mundo del toro, el mundo del toreo y sobre todo el mundo de esa pasión que la que ha hecho de siempre llenar las calles y buscar esa afición desde las calles. Simplemente se ha pensado en un negocio y creo que ese es lo que se debería haber hablado en esta cuarentena, y es lo único que me da pena, que va a llegar el fin y no se ha llegado a conseguir hablar entre todos de un camino común. Bueno, yo creo que sí, se está hablando de un camino común, ahí es bueno todo, que todas las organizaciones que hay, de la Fundación del Toro, nuestras propias federaciones, Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados, pero es verdad que lo que es el negocio taurino, lo que es el sector, que son los que deberían de ir por delante, ¿no? Hasta la propia fundación, pues se nos pide a los aficionados que la financiemos, ¿no? A base de cuotas, está muy bien, pero
pero el aficionado ya va a los toros, hombre, las verdaderas fundaciones se las paga uno, el de su bolsillo, ¿no? El propio sector, ¿no? Sería como más, daría más credibilidad, ¿no? Y sí deberían de implicarse más en todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Y lo de los festejos populares, pues es un ejemplo. Cuando hay participación de la gente, pues las cosas funcionan. Cuando en Francia son las peñas las que vigilan hasta los toros por la noche para que nadie los toque, o sea, son las que eligen los toros primero y eligen los toreros después, a ver y vigilan la pureza, ¿no?, de la fiesta, y las autoridades junto con su gente, ¿no? Pues, es decir, cuando el negocio taurino llega más allá de donde tiene que llegar y controla todo lo que controlable, pues más negocio, porque empiezan a pensar solo en el negocio y no piensan a largo plazo, que ese es un problema, ¿eh? Efectivamente, no se piensa que esto es algo que tenemos que dejar para nuestros hijos, nuestros nietos, y no es llegar ahí a ver si cuánto me lo llevo, cuánto antes me lo llevo y lo termino detrás que arreglo, ¿no? Ese no es el tema, ¿no? Ha dicho que en Vías de Segura se dedican las asociaciones, el pueblo, el ayuntamiento, todo el mundo a buscar toros, a buscar el cartel. ¿Cree que eso es lo que ahora mismo se echa más de menos? Porque la gente se quejaba de que había ganaderías que no se veían nunca, por muy buenas que sean, que había toreros que no querían esas ganaderías que se llaman bravas porque decían que le daban problemas, que había carteles demasiado repetitivos. ¿Cree que ahora mismo debemos centrarnos en lo que están haciendo ahí en Vías del Segura, igual que en Ciudad Rodrigo, igual que en Coria, en otros sitios? Bueno, eso es un festejo popular, es distinto, claro. La organización de una corrida de toros no tiene nada que ver con esto, porque eso tiene una especificaciones mucho más complejas y el mundo es complicado, ¿no? Elaborar un cartel y tal, y se pone. Y bueno, yo no dudo de que la figura del empresario pues tiene que estar ahí, pero claro, si se quiere que la gente vaya a la plaza, no se puede hacer, por ponerte un ejemplo, la misma corrida en Andújar y mañana la misma en Baeza y la misma mañana en Jaén, que estamos a pocos kilómetros de distancia. Es decir, hay que buscar en cada pueblo, hay, como te he dicho antes, hay sensibilidades distintas, hay zonas, efectivamente, lo que hemos hablado, por ejemplo, en el sur de Francia, donde son turistas y tienen el toro íntegro, y cuanto más grande mejor, y eso es lo que hay. Y el que tenga valor aquí, que venga, y el que no, pues que no venga. Si no quieren venir las figuras, que no venga. Hay otras plazas, también en el sur de Francia, en la parte más del este, donde, bueno, pues son más, como aquí, como puede ser Sevilla, o donde vemos más la estética del toreo y todo eso, ¿no? Es decir, hay que respetar todas las sensibilidades y tal. En el equilibrio está la virtud, en el equilibrio de que cada uno, la administración, haga lo que tiene que hacer. No puede ser los taurinos, los profesionales, que hagan lo que tienen que hacer, toreros. Claro, es que el problema está cuando hay unos monopolios, y ahí tú tienes un empresario que a la vez es apoderado, que a la vez cuando ha empezado la temporada ha comprado 2 ganaderías enteras para sus 3 toreros, porque tiene su cuadra de toreros, tiene sus 12 o sus 20 plazas, y él monta sus propias ferias. Y además, pues hasta, fíjate, podríamos ser mal pensados y que le dijera a los toreros: oye, en esta plaza guárdate mucho, que si te cogen perdemos 3 en el otro lado. Sí, esto no es como antes, ha cambiado. Entonces hay que algo, habría que poner unos límites a este oligopolio, que es un negocio ahí de unos cuantos que manejan todo el cotarro y que no dejan que esto respire y se regenere. Así de sencillo es. Estoy hablando ya en términos de organización. Ese es el problema. Esa contaminación, digamos, no existe en los festejos populares, porque el ayuntamiento y su pueblo quien lo hace. Ojo, también hay municipios, yo lo hice mientras estuve en el ayuntamiento. O sea, a mí, yo cuando no hubo empresa, lo organizaba el ayuntamiento directamente, con aficionados del lugar. Y así hacemos también unos festivales taurinos, no solo lo que son los toros en la calle, ¿no? También los festivales, con las cuentas claras, siempre a beneficio de algo, es decir, recuperar el carácter benéfico y festivo de esos festivales, de las corridas de toros también, en fin. Es verdad, hay que darle esto más aire, más oxígeno. Me dice Remedios, me tiene aquí un mensaje y me dice: ¿cómo puede ser
que porque el señor Pablo Iglesias diga que le incomodan los toros, se les llame como cultura. Señor Iglesias, la tauromaquia está declarada como patrimonio cultural, por lo cual, según la ley, está obligada a protegerla y respetarla. Palabras del maestro Avellán a la respuesta de ¿estamos a cargo? ¿Debemos lamentar de manos de quienes estamos? Bueno, es que lo de este señor, lo del tal Pablo Iglesias, pues no tiene nombre. Esto es sencillamente, a mí me parece impresentable, pero por otro lado, no, yo creo que hay que, antes o después esto se verá desenmascarado, hay que entrar al trapo de esto lo justo, parece, porque muchas veces también no hagamos del antitaurinismo un anti-antitaurinismo, es decir, que yo creo que no es que los toros son cultura. A ver, eso no lo tiene que decir ni ningún ministerio ni nadie, aunque lo haya dicho, ¿no? Pero es que parece que dice, no, lo que no se reconoce como tal por el poder, no es. A mí que me digan que los toros no son cultura, me da igual porque entiendo que lo son. Y a todos estos pueblos, y a la mayoría de los españoles, estos son, hay mucho, esto es demagogia, y vuelvo a decir, esto es búsqueda de votos. Hay una corriente que interesa, que calentar a la gente. Hoy día hay una política, yo digo, hay un virus distinto, que es el virus del encabronamiento, que por esto le viene bien a algunos sectores políticos, el que la gente se caliente, porque así ya viene de atrás, ¿no? Y bueno, este tema le viene muy bien para enfrentar a los españoles, que parece que es lo que a algunos les viene bien. No, los toros, es los toros como arma, para colocarnos a los buenos y los malos, y para esa teoría que es simplista, y que por lo visto es más fácil para gobernarnos a todos, ¿no? Es decir, aquí estos son los buenos, estos son los malos, y así andamos, ¿no? Es decir, en fin, espero que esto sea un pase rápido, aunque no tiene pinta todavía, ¿no? Pero yo creo que al final, como decía mi padre, al final todo para en lo llano, ¿no? Y llegaremos a una situación de normalidad, ¿no? De serenidad, en la que las cosas se vean de otra manera y desaparezca este tipo de personajes o no se valoren como parece que algunos sectores lo valoran, ¿no? Yo creo que, en fin, eso es llegar a todo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Además, hay unas noticias que siempre salen, pero no se hace eco las televisiones y radio, porque como digo, en cuanto los antitaurinos pueden pagar una televisión, ya se dejan de dar noticias. Pero yo puedo decir, por ejemplo, de fotos que me han llegado a mí de políticos de primer nivel en las plazas, y no estamos hablando de hace años, sino del año pasado mismo, o incluso ese Podemos que tanto grita ahora mismo a boca abierta que es antitaurino, y sin embargo en Aragón han hecho que vuelva otra vez los toros allí. ¿Por qué? Por interés político. Pero no se está diciendo, no se les está demostrando que lo que hoy dicen mañana se puede volver contra ellos. ¿Por qué? ¿Por qué esa imagen cuando contra el toro se está dando esa persecución? Es lo que no entiendo. Usted, que tiene más tiempo, igual me lo puede decir. Pues por una falta de responsabilidad y por una ligereza, ¿no? También, lo mismo que, fíjate, y hago un poco de autocrítica en el sector taurino, también aquellos o aquellos políticos que se cuelgan el capote y se envuelven en tauromaquia. Ojo, es decir, como asimilando o acercando la tauromaquia a una ideología determinada, cuando eso no es así. Es decir, y hay ejemplos claros de instituciones, podemos decir que el Partido Socialista en Cataluña ha hecho lo que ha hecho con los toros, ha apoyado lo que ha apoyado con los toros, aunque no eran ellos los alarides, pero se han dejado que pase, y el mismo Partido Socialista en Extremadura es de los sitios donde mejor se defiende la tauromaquia. Es decir, hay que ser ecuánimes, y hay que valorar por territorio. Es como lo mismo que la defensa de la tauromaquia, hay que hacerla también por los distintos ámbitos y no hay totus revolutum, porque Extremadura es un ejemplo, ¿no? Pero sí es verdad que fundamentalmente la corriente liderada por
Lo cual es absurdo, ¿eh? Siempre les pongo un ejemplo, ¿no? A mí me gustaría, por eso hacemos los cursos de tauromaquia y todo. Hay un ejemplo muy claro que es Antonio Gala. Yo creo que nadie tiene duda de que Antonio Gala es defensor de los animales, es presidente de un montón de fundaciones de animales y de fin, lo han elegido. Durante mucho tiempo lo fue. Cuando ser animalista o defender los animales era una cosa y hoy es otra, ¿no? Pero bueno, Antonio Gala siempre ha dicho, dice, yo no puedo defender la fiesta de los toros, ni puedo atacarla, ni puedo defenderla, porque llevo los toros en la masa de la sangre. Dice, me gira un molinillo cada vez que aguardo la faena en una plaza de toros. Y tiene unas cosas preciosas, es un defensor de la tauromaquia. Dice, al toro lo pulimos, lo alimentamos, lo criamos, lo picamos, lo banderilleamos, lo matamos, dice, lo arrastramos, lo pitamos, lo aplaudimos o lo pitamos, dice, y luego dice, nos lo comemos, lo descuartizamos, nos lo comemos, dice, y lo poetizamos, y lo pintamos, y lo musicamos. Quítese el toro de aquí y veremos qué queda. Eso lo dice Antonio Gala. ¿Y por qué, como tú dices, esas cosas no salen, esas cosas no se dicen, no se aprovechan? ¿Por qué no cogemos y en vez de poner al frente de la defensa de la tauromaquia a un torero o a un ganadero, ponemos a Mario Vargas Llosa o a un premio Nobel o a un filósofo o a todos los intelectuales de España, que lo hay muchos que les gustan los toros, ¿no? También, también a los toreros y también a los aficionados, pero hay que incorporar a toda esa gente. Totalmente de acuerdo. Además sería una buena forma de dar internacionalidad a un conflicto que está teniéndolo, y nosotros hablamos aquí en España, pero está teniéndolo países como Ecuador, como México, que también está sufriendo esta lacra. Claro, efectivamente. Pero hay que sacar, no sé dónde está el secreto, no sé dónde está, hay que presionar, evidentemente hay que presionar, y hay que ir a Televisión Española y decirle, usted, los españoles tenemos derecho a ver esto, a ver la tauromaquia, en toda su extensión de la palabra, ¿no? Cultural, tenemos derecho a verlo y usted tiene la obligación de ponerlo. Y eso es que eso hay que ir, y para eso yo creo que no debe ser complicado para eso, estar unidos para eso, ir y hacerlo, ¿eh? No tiene, y ir a por estos intelectuales y efectivamente decirle, oiga, mire, si yo voy a la universidad a organizar un curso y digo, quiero organizar un curso sobre qué bien torea fulano, ¿no? Pues lógicamente me van a decir a lo mejor que no, ¿entiendes? Aunque ¿por qué no habría que hacerlo? ¿Entiendes? Pero si tú vas a la universidad y dices, oye, quiero organizar un curso sobre poesía taurina, muy difícil que te digan que no, ¿eh? Y si te dicen que no, le puedes echar los perros, ¿entiendes? Es decir, si vas a la administración, a lo mismo, es decir, hay que ver, sí, ya se está haciendo ya dar otra imagen. Por ejemplo, en el tema, la Fundación del Toro y el sector del Toro Unido ya están dando un mensaje más elaborado, y tenido en cuenta, por ejemplo, el tema de los festejos taurinos populares, evidentemente. Un tema que no lo olviden, pero que nadie se olvide que hasta hace pocos años los festejos populares eran despreciados por el sector taurino. Sí. Era algo a extinguir, según ellos. Sí. O sea, es que ahora se ha visto que son los que han salvado ganadería y los que han salvado los que están salvando la fiesta, porque son el sustrato de la propia fiesta. Antes de despedirlo, le tengo que leer un mensaje. Yo me encantaría tener una mesa de debate, ahora que estamos en las redes sociales tan importantes, me encantaría. Lo que pasa es que siempre que les he dicho, nunca aceptan. Yo me encantaría tener a gente de esos protectores de animales, de esa gente, pero gente que sea capaz de debatir, no gente que viene con un disco rayado y porque ha hablado con muchos y no sirven para hablar, simplemente son loros. Y me gustaría tener a gente como usted, que sabe hablar, sabe defender y sabe escuchar, porque no es solamente saber defender una cosa, sino saber escuchar la otra parte. Y me gustaría, y estoy en trato, y de verdad, aunque tenga que intentarlo durante años, pero voy a intentarlo siempre, el que haya ese debate abierto, sincero y sobre todo sin censura, porque aquí lo único que hay que hacer es saber
cómo defender el mundo de la tauromaquia, cómo darle luz y sobre todo cómo hacer que ese respeto se vea y se llegue, no de palabra, claro, sino de hecho, que muchas veces es lo que está faltando, hechos. Hechos, sí. Y evidentemente hay que respetar, empezando por respetar que haya gente que bueno, pues si no le guste o que esté en contra de la tauromaquia. Es una postura absolutamente respetable, siempre y cuando respete o intente prohibirte a ti lo que a ti te guste. Eso sí que no. Es decir, lo que no podemos ir, usted entiende moralmente una cosa mejor que otra, yo la entiendo moralmente mejor que otra. Es decir, en estas cosas, pero sí, lo importante es, y es lo que es aprender. Lo que me has dicho, yo lo único que he intentado y sigo haciendo toda la vida es aprender de uno y de otro, y para eso pues hay que ponerse en actitud de escuchar, no queda otra. Yo he aprendido de los mayores muchísimo. Desgraciadamente somos una generación que hemos olvidado a los mayores en muchos sentidos, pero en uno fundamental, en lo que saben por ser mayores. Y como decía un escritor del siglo XVI, San Zapata de Chávez, dice: tanto duraron los romanos cuanto dejaron de escuchar a los ancianos. Los imperios cayeron muchos porque los jóvenes son guerreros, pero para la política, para el gobierno, para la sabiduría, son la gente mayor que ya no tienen más intereses que ser respetables en la vida, porque ya lo han hecho todo en la vida y no necesitan ni robar ni engañar. Me dice Remedios, siempre es muy interesante escuchar personas tan impecables y con tantos conocimientos de esta bonita afición como es la tauromaquia. Muchísimas gracias, a mí me hacen las tardes muy especial. Saludos desde Coria, me dice Remedios, que se cuide mucho. Y yo desde Radio Cómplices, gracias, con pena, pero sabiendo que tendremos más charlas de estas, porque de verdad, un placer que esté aquí, sobre todo escucharle y aprender de usted. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a vosotros, porque además yo recuerdo a Coria. Yo he ido allí a Coria a hablar de todo en una ocasión, invitado por el Colegio de Veterinarios, y me ha encantado aquello, tío. Ya lo he dicho además, Cáceres y Badajoz, Extremadura es tierra de toros extraordinaria. Dicho, un abrazo y ya tendremos más charlas, porque de verdad queda mucho por decir, mucho por escuchar, y sobre todo que daremos a este camino y a esos cursos mucha sonoridad para que la gente sepa que está ahí. Muy bien, muchas gracias y enhorabuena. Un abrazo, gracias a usted. Un abrazo, Dios. Bueno, pues hemos escuchado aquí, en Radio Cómplices, en el programa Desde el Palco, una persona culta entre las personas cultas. Se llama Lope Morales Arias. Pueden seguirlo. Él dice que no es catedrático, pero es una persona que tiene mucho saber. Gracias a todos desde Radio Cómplices por escuchar, por dejarnos que aprendamos y sobre todo por dejarnos dar luz a este mundo.